Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Estamos de vuelta en el programa Los Investigadores Médicos y es momento de invitarle a usted a que nos siga a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, seguimos conversando sobre esos métodos para conocer las intolerancias. Métodos diagnósticos que hoy día pueden complementar muy eficazmente el trabajo de todos los clínicos que se dedican a ver todos esos problemas de intolerancia. Para esta parte está con nosotros la licenciada Gabriela Penados. La licenciada Penados es química bióloga y es parte del equipo de Biolab, un laboratorio con más de 35 años de estar en el país contribuyendo a hacer diagnósticos sobre cualquier tipo de condiciones. Licenciada, bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Claro que sí. Hablábamos hace un ratito, doctor Aguilar, acerca de todo lo que es este problema de las intolerancias, pero quisiéramos como dejar énfasis en que cómo es que el paso del tiempo contribuye a que personas no intolerantes en algún momento desarrollen intolerancia progresiva. Ya teniendo claro que existen intolerancias alimenticias y que existen alergias, tenemos que aclarar nosotros que el que es alérgico, un ejemplo, a la carne coche, va a ser alérgico a 1 año, va a ser alérgico a los 50 años, a los 100 años. Porque el cuerpo inmunológicamente está produciendo sustancias inmunológicas que van a rechazar ciertas toxinas, en este caso de los alimentos. El cuerpo va a registrar como que son sustancias tóxicas y va a generar una respuesta inmune. Eso es alergia. Al hablar de intolerancia, nosotros debemos de comprender que el cuerpo, al igual que muchas hormonas y al igual que muchas enzimas, empieza a producir una enzima a nivel intestinal entre los 10 y los 12 meses. Estas enzimas generalmente se llaman disacáridos y van a contribuir a desdoblar las azúcares de la mayoría de alimentos. Hablemos de lactosa, de maltosa y de fructosa. Tristemente, como todo en la vida, llega un momento donde deja de producirse. 30% de la población alrededor de los 45 años. Pero ese porcentaje cambia significativamente con el paso de los años entre los 45 y los 65 años. En los 65 años, alrededor del 70% de la población de Estados Unidos ya tiene franca intolerancia a estos alimentos. Y es un motivo muy frecuente de consulta, ¿ya? Pero es ahí donde aclarábamos, Jacobo, que la gente nuestra cree tener SPRU celíaco o intolerancia al gluten, como se dice acá. Y eso es lo que hoy en día ya contamos con métodos diagnósticos fáciles de utilizar, fáciles de abordar y que nos da diagnósticos claros, certeros y un manejo, lógicamente, más orientado terapéuticamente. Claro, y esta es la parte entonces que corresponde contigo, licenciada. ¿Cuál es lo que hay hoy día de información acerca de métodos diagnósticos relacionados con intolerancias alimenticias en cualquier grupo etario? ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? Pues como comentaba el doctor, pues es importante diferenciar entre la enfermedad celíaca o una intolerancia a otros alimentos, ¿verdad? Entonces, como métodos diagnósticos en el laboratorio utilizamos el panel celíaco, que son la medición de anticuerpos antitransglutaminasa y antigliadina y antiendomicio. Estos son 3 marcadores serológicos que son para el diagnóstico de enfermedad celíaca como tal, ¿verdad? Que es una enfermedad genética que, como decía el doctor, viene de los países nórdicos, ¿verdad? También existen pues otros paneles para diferenciar alergias alimentarias e intolerancias alimentarias. Entonces hay un panel pues que es muy bonito, que son 20 alimentos para diagnóstico de alergias alimentarias. Y tenemos también un panel en el laboratorio que analizamos 44 alimentos para intolerancia a los alimentos. Este panel les da mucha información porque son 44 alimentos y, como decía el doctor, muchas veces piensan en soy intolerante al gluten y cuando se hacen el panel en realidad no son intolerantes al gluten, sino son intolerantes, por ejemplo, a la levadura. Cuando las personas ven lo que nos acabas de explicar, se van a sentir maravilladas, pero siempre en el público en general va a quedar la duda: ¿qué implica hacerme un examen? ¿Qué tan fácil y práctico es hacerse un examen? Pues en estos días hacerse un examen es bastante sencillo. Las 3 pruebas de las que estábamos hablando, simplemente con un análisis de sangre se puede sacar pues tanto el panel celíaco como el panel de intolerancia o el panel de alergias a los alimentos. Veía con interés cuando la doctora hablaba de la champurrada y la levadura y la diferencia. ¿Qué es el gluten? Porque estoy seguro que, a pesar de que hay personas que hablan de alergia o intolerancia, tenemos que ampliar qué es exactamente el gluten.
El gluten es una proteína de ciertos cereales. Básicamente hay muchos cereales, pero en nuestro medio la más frecuente es la proteína del trigo, del centeno y la cebada. Estos son los alimentos que generalmente más tienden a producir esta proteína que llamamos gluten. La enfermedad se conoce como intolerancia al gluten, pero el verdadero nombre es sprue celíaco. Pero como le comentaba la licenciada, hay pruebas específicas fáciles de hacer. Lo que hay que tener en cuenta es de que no cualquier laboratorio los hace. Tristemente en Guatemala no manejamos los estándares éticos y tienden a tomar estas pruebas en cualquier laboratorio. Si estos laboratorios cuentan con cierto compromiso social y moral, van a referirlo a un laboratorio donde se procese. Ya esto no es necesario mandarlo a Estados Unidos, se puede manejar localmente, pero lo importante es que la gente sepa que hay laboratorios que sí corren éticamente con ciertos estándares estos laboratorios. En ese sentido, hagamos énfasis un poco más. Cuando hablábamos, como dice bien el doctor Aguilar, que una de las manifestaciones más frecuentes es intolerancia a disacáridos, ¿cuál es la prueba que uno podría ofrecer para hacer diagnóstico? En el laboratorio trabajamos una prueba que se llama, lo que mide son los azúcares reductores en las heces. Entonces, como bien lo decía el doctor, cuando no se digieren los disacáridos en las heces, pues es cuando ahí están los síntomas y uno los va a defecar, ¿verdad? Entonces, se miden esos azúcares reductores en heces y así se trabaja la prueba. Y la muestra es una muestra de heces de cualquier momento. Claro, esta es una muestra de heces. ¿Y para los otros paneles qué se utiliza? ¿Son muestras serológicas? Son muestras de sangre. Sí, muestras de ¿Qué implica hacerse una muestra de heces? Pues una muestra de sangre, primero no necesita ayuno, puede llegar en cualquier momento del día al laboratorio, o sea, no se convierte en una prueba engorrosa que uno tiene que estar desde el día antes en preparación, sino puede llegar en cualquier momento del día y pues hay que tomarle una muestra de sangre porque en realidad pues es algo muy sencillo, ¿verdad? Algo para ambos y que está muy relacionado, las personas llegan y dicen, me hicieron prueba de Helicobacter pylori, y entonces eso evidencia que ahí está la explicación de lo que está ocurriendo. Un poco, aunque hoy no estábamos tocando el tema del Helicobacter, pero sí es importante, Maynor, hablar algo al respecto de eso. Ok, Helicobacter pylori es una bacteria, hoy en día es endémica. La Organización Mundial de la Salud la cataloga en este momento como una infección endémica. Todos los países del mundo están colonizados, no infectados. ¿Qué significa? Hablar de Helicobacter pylori en el momento actual, no sabemos si es el villano que la industria farmacéutica ha tratado de hacernos creer o es parte de la microbiota intestinal. Cada vez hay estudios más contradictorios, pero lo que sí es cierto que la evidencia hoy demuestra que entre el 30 y el 50% de pacientes, de personas que viven en poblaciones de primer mundo, están colonizadas por Helicobacter pylori, comparado entre un 70 y 90% de la población que vivimos en países de tercer mundo. Eso significa que 9 de cada 10 personas, hasta 9 de cada 10 personas, de las personas que vivimos en países como el nuestro, podemos ser portadoras y estar colonizadas de la bacteria Helicobacter pylori. No necesariamente toda la gente que es colonizada o portadora de la bacteria llega a desarrollar el proceso infeccioso. Las úlceras, ¿qué da el Helicobacter pylori? Úlceras gástricas. No hace que se me caiga el cabello, no hace que me salgan arrugas. El Helicobacter pylori es una bacteria hoy en día implicada en el desarrollo de úlceras gástricas. La persona que la descubrió, Harry Marshall, en el 83, ganó el Premio Nobel de Medicina en el año 2005, porque se llegó a considerar uno de los descubrimientos más relevantes en los últimos 50 años de la medicina, porque se encontró la etiología de la enfermedad ulcerosa péptica. Antes de los años 80 quedaba úlcera gástrica, el comer ciertos alimentos, chile, estrés, el fumar, un montón de cosas que se mencionaban. La bacteria llega a desencadenar hasta el 80-90% de las úlceras gástricas y un 10% restante es por medicamentos. Drogas lícitas e ilícitas también pueden llegar a favorecer un pequeño porcentaje entre el 1 y el 2% de las úlceras gástricas. Se acabó la mitología. Pero esta bacteria también tristemente ha sido satanizada y hoy todo creemos que el Helicobacter da cáncer. Ojo, el orden de los factores, Jacobo, aquí sí altera el producto, porque hasta el 90-95% de los cánceres gástricos están asociados a Helicobacter pylori. Pero de forma independiente se requieren alrededor de 10 millones de personas colonizadas para relacionar directamente un cáncer gástrico a esta bacteria. En el 2012 se aisló como etiología independiente
el Helicobacter pylori como factor de cáncer. Y esto es importante aclarárselo a la población. La población llega por cualquier examen a un laboratorio, le venden esta muestra como muy barata, es muy barata hacérsela serológicamente, no tiene ninguna implicación clínica, ya que no sabemos si la tiene o la ha tenido. Y si la tiene, esto deja memoria genética y no necesariamente está asociado a una patología como úlcera. ¿Qué da el Helicobacter? Úlcera gástrica. Si no tiene sintomatología de úlcera, no se metan a tratar la bacteria del Helicobacter pylori. Ese es el mensaje más importante. Y obviamente, Minor, como en todo, hay cepas que son agresivas y cepas que no son productoras de este tipo de condición. Un ejemplo bien sencillo. En Guatemala nosotros estamos más familiarizados, por ejemplo, los zancudos, Jacob. ¿A quién no nos pica los zancudos? Todos desarrollamos complicaciones como dengue, malaria, paludismo. No. La gente que va a tomar tratamiento para la malaria es porque tiene las condiciones fisiológicas y el germen que lo picó es una cepa que desarrollaba esa condición. No que porque me picó un zancudo voy a salir corriendo a la farmacia a comprar un tratamiento para la malaria. De igual forma, necesitamos tener las condiciones en nuestro organismo para que la bacteria desarrolle en ciertas personas enfermedad ulcerosa péptica. Si no tengo las condiciones ni la cepa para desarrollar esto, dejémosla, no la metamos, porque cada vez se está hablando que la bacteria tiene implicaciones fisiológicas, es parte de la microbiota intestinal y no tiene todos los efectos que la industria farmacéutica, en el afán de vender muchos tratamientos, está tratando de hacernos y obligando a que pensemos de esta forma. Importante porque hay una profilaxis que viene hoy día derivada de conocer y de informarnos. Licenciada, fue muy grato hablar de esto porque tenemos en la innovación que llevar modernidad y aspectos prácticos. ¿Algo más que quieras que de alguna manera tengamos pendiente de tratar en cuanto a la propuesta innovadora de lo que son ahora los paneles de examen? Aprovechando pues que tocaron el tema del Helicobacter pylori, en Biolab tenemos una nueva prueba que es una prueba bastante innovadora que diferencia el Helicobacter pylori comensal del patógeno. Mide diferentes proteínas del Helicobacter pylori que nos va a ir indicando si va a ser comensal, que no nos va a causar ningún daño, y como decía el doctor, déjenla estar, o si sí tiene las proteínas y que asociadas con los factores de riesgo del paciente pueden desarrollar ya la patología. Entonces esta sí es una prueba bastante innovadora que estamos trabajando en el laboratorio para pues poder ayudar en ese caso, ¿verdad? Porque sí hay muchos casos de Helicobacter pylori, por ejemplo el antígeno en heces, que sale muchísimo positivo y no necesariamente es algo que realmente tengan que tratar los médicos, ¿verdad? Entonces pues puede ayudar para eso. Fabuloso a ambos. Sí. Una pequeña presión. Helicobacter lo tenemos hasta el 90% de la población de países de tercer mundo, pero alrededor de entre el 5 y el 10% de la población que somos portadores asintomáticos. Asintomático significa que está ahí, pero que no va a estar generando ningún problema en mi cuerpo ni en mi salud. Del 5 a 10% de los que van a necesitar tratamiento. No significa tener que ir a hacer antígeno en heces indiscriminadamente o como parte del diario vivir, porque casi a todo nos va a salir positivo. Mejor me pongo en la calle, en el semáforo, y empiezo a repartir recetas a 9 de cada 10 carros que pasen que lo tomen. No es ese el objetivo. La bacteria tiene ciertos efectos benéficos en el aparato digestivo, que lo hablaremos en otro tema, pero el mensaje es que no lo erradiquemos indiscriminadamente si no tiene indicaciones precisas y claras. Fabuloso, porque hay frases que sustentan lo que acabamos de platicar hoy. Una de ellas es: si no está descompuesto, ¿para qué arreglarlo? Igualmente, la verdadera profilaxis es no estarle dando al cuerpo químicos que son innecesarios. Y hoy en día podemos tener el sustento mediante las consultas adecuadas, mediante los exámenes específicos, de si debemos de tratar algo o no, o regresar a todo lo que es la inmunidad natural, aquello que el cuerpo necesita tener la presencia de algo para poder tener una respuesta adecuada. Continúe con nosotros. Dato importante: se han identificado más de 170 alimentos causantes de alergias e intolerancias alimentarias. Confundir la alergia con la intolerancia a un alimento es algo común entre las personas que padecen una u otra dolencia. Sin embargo, el diagnóstico, tratamiento y la evolución de cada una de ellas son muy diferentes. Hoy en nuestro tip de salud estaremos conociendo las 3 intolerancias alimentarias más frecuentes. Tip de salud. Las intolerancias alimentarias más comunes son las relacionadas con la histamina, la lactosa y el gluten.
El gluten es una glucoproteína presente en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y probablemente la avena. Los celíacos sufren una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino cuando comen gluten. Los síntomas más frecuentes son la pérdida de peso o de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, entre otras. 2. Lactosa. Es un azúcar presente en todas las leches de los mamíferos, vaca, cabra, oveja e incluso en la humana, y en otros muchos alimentos preparados. La intolerancia a la lactosa implica que la persona que la padece no posee suficiente enzima de la lactasa en el intestino delgado como para romper toda la lactosa consumida. En consecuencia, esa lactosa pasa al intestino grueso y genera unas sustancias causantes de los síntomas de la intolerancia a la lactosa: dolores, hinchazón abdominal y diarrea, entre otras. Histamina. A diferencia del resto de intolerancias, la histamina es una sustancia que fabrica nuestro propio cuerpo, aunque también está presente en muchos otros alimentos, como el queso, verduras, vino y chocolate. Las personas sanas tienen enzimas que, como en el caso de la lactosa, degrada la histamina cuando ésta se acumula en el cuerpo. Es la enzima DAO. Cuando se produce intolerancia, el cuerpo no es capaz de absorberla y se acumula. En altas concentraciones, la histamina puede ser tóxica. Puede desencadenar crisis asmáticas, problemas gástricos, mal rendimiento físico y dolor de cabeza. Algunos estudios elaborados por alergólogos apuntan que la intolerancia a la histamina podría ser la causa de muchas crisis de migraña. Al regresar al programa Los Investigadores Médicos estaremos conociendo sobre los probióticos y prebióticos. Quédese con nosotros.